Eh, Hola a todos, bienvenidos. Eh, pues quiero presentarles a Alexander Bernstein de la Universidad de los Andes. Él básicamente él hizo su doctorado en la Universidad de Notre Dame en teoría de modelos. Y pues él trabaja como en eso, teoría de modelos, lógica continua y hemos trabajado juntos anteriormente y ahorita hay un proyecto grande del grupo de lógica acá con el grupo de lógica allá y pues hay mucho intercambio, entonces es un placer tener a Alex aquí que nos va a hablar de familias grandes de automorfismos. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a Rafa como a Sami. Y pues la idea es, hay muchas relaciones entre distintas ramas de matemáticas. Aquí quiero hablar de una de esas relaciones. Entonces, ¿de qué quiero hablar? De automorfismos. Entonces voy a hacerlo desde dos caminos. Uno, voy a entrar a hablar de automorfismos desde el punto de vista de espacios polacos, cómo aparecen ellos, ese grupo de automorfismos de una familia natural. Después voy a ver cómo lo hacemos desde el punto de vista de teoría de modelos y qué hay en común y qué hay de distinto en las dos perspectivas. Entonces, para eso voy a dar un par de ejemplos. Uno es como más entendible, digamos, así con herramientas básicas, que es el grupo de permutaciones de los naturales, y después vamos a un ejemplo más avanzado, que son los automorfismos de espacios de probabilidad, que ya tiene que ver con algo que se llama teoría ergódica. Entonces ahí vamos a hacer un revuelto de distintos ingredientes. Bueno, entonces arrancamos con la perspectiva que sería la de Rafa, más o menos, que es teoría descriptiva de conjuntos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué es teoría descriptiva de conjuntos? Voy a dar un lado muy pequeño de todo el programa, pero la idea es este. Toman un espacio métrico, no sé si ya han visto topología, no importa, entonces en general cogen un espacio topológico y vamos a decir que ese espacio topológico es un espacio polaco si tiene tres propiedades. Uno, el espacio topológico es metrizable, es decir, hay una métrica que les genera los abiertos asociados a X. Número dos, esa métrica tienen que escogerla con muchísimo cuidado. Su espacio tiene que ser completo con respecto a la métrica. ¿Qué significa eso? Que si tienen una sucesión de Cauchy con respecto a D, esa sucesión tiene que converger. Y número tres, el espacio debe ser no demasiado grande. Entonces, tiene que tener un subconjunto denso enumerable. Eso se llama matemáticamente ser separable, pero no importa. Bueno, entonces, ¿cuál es como nuestro espacio métrico favorito desde que vemos análisis? Los reales. ¿Qué tiene de especial la métrica usual? Pues R es completo con respecto a la métrica usual, entonces vale la propiedad número 2. Obviamente R con respecto a la métrica usual es métrico, entonces vale la propiedad número 1. Y los racionales son un subconjunto denso enumerable, entonces vale la propiedad número 3. Entonces piensen que los reales es el objeto canónico que uno tiene en esta familia. Si yo tengo un espacio métrico y tengo, por ejemplo, un subconjunto cerrado, pues la misma métrica del espacio métrico me garantiza que ese subconjunto cerrado va a ser polaco, porque pues también va a ser métrico y va a ser completo. Pero sucede algo curioso, que a veces uno tiene subconjuntos de los reales, por ejemplo, el intervalo abierto 0,1, que claramente es separable. Por ejemplo, los racionales intersectados con el intervalo 0,1 van a ser densos. Va a ser metrizable. La métrica usual en el intervalo 0,1 me dice que este espacio es métrico, pero con respecto a la métrica usual, pues tenemos un problema. La sucesión 1 sobre n tiende a 0, pero, y entonces esto no va a ser completo con respecto a la métrica usual. Entonces lo que uno hace es cambia la métrica de manera razonable para que este ejemplo se vuelva completo. Entonces, como que el juego en espacios polacos es construir métricas adecuadas para que ejemplos como el intervalo abierto 0,1 o la unión del intervalo 0,1 con el abierto 2,3 puedan verse como espacios polacos. En este ejemplo, en 0,1, este es homeomorfo
a los reales. Es decir, es una copia de los reales, pero un poquito disfrazada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es mandar como 0 a menos infinito, 1 infinito, y tenemos una copia de los reales, solo que no nos habíamos dado cuenta. En general, si tienen uno abierto en R, la idea es mandar los bordes a infinito o inventarse una métrica que mande los bordes a infinito. Y con respecto a esa métrica, si yo tiendo al borde, yo voy hacia infinito y por lo tanto, digamos, yo puedo ser polaco. ¿Listos? Entonces, no es claro a veces quién es polaco y quién es polaco simplemente viéndolo a ojo. Entonces necesitamos un par de teoremas. Si X y Y son polacos, yo puedo darle la topología producto al producto, es decir, declarar a alguien abierto como un producto abiertos y tomar los abiertos generados por eso y me dar otra vez a alguien polaco. Eso es sencillo. Con la distancia, digamos, usual que metriza un producto. Pero ya es interesante ver qué es lo que pasa con subconjuntos. Un subconjunto de un espacio se llama G delta si es una intersección contable de abiertos. ¿Listos? Las intersecciones contables de abiertos en un espacio polaco también van a ser polacos. Entonces, por ejemplo, los abiertos dentro de un polaco son un polaco, los cerrados, eso sí es fácil, dentro de un polaco son polaco, pero en general estos objetos G deltas van a ser otra vez polacos y eso es un sí, solo sí. Si yo soy un subconjunto polaco que vive dentro de un espacio polaco más grande, yo tengo que encajar de una forma bonita. Y bonita significa tengo que ser un G delta. ¿Listos? Entonces hay un teorema de estructura con respecto a estos objetos. Pero lo que tenemos que tener en la cabeza como ejemplos es los reales, R cuadrado, R a la 3, subconjuntos abiertos de R a la 3, cosas de esas. Esos son nuestros arquetipos de espacios polacos. Bueno, en espacios polacos hay una noción de un conjunto grande. ¿Listos? Un conjunto grande se va a llamar comagro. Entonces piensen como magro chiquito y comagro grande. Entonces, ser grande es que contengo un subconjunto G delta denso. G delta de nuevo es una intersección contable de abiertos densos en este caso. Entonces, miremos, antes de decir cualquier cosa, qué sería un subconjunto grande de los reales. Entonces, por ejemplo, ahí puse los reales menos Q. Tengo que escribir a los reales menos Q como una intersección contable de abiertos densos. Entonces, ¿cómo lo hago? Eso no es difícil. Los reales son contables, entonces esto va a ser la intersección sobre Q en Q de un abierto que va a ser los reales menos Q. Si le quito un punto a los reales, tengo algo abierto, tengo también algo que va a ser denso. Entonces tengo, y como hay una cantidad innumerable de racionales, R menos Q va a ser un subconjunto, comagro, va a ser una intersección contable de abiertos densos. En general, comagro significa que extiende algo de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí los racionales van a ser una unión contable de puntos. Cada punto es denso en ninguna parte. ¿Listos? Y va a ser cerrado. Entonces, los racionales y cualquier conjunto enumerable va a ser pequeño. Los reales y cualquier conjunto que son los reales menos un conjunto enumerable van a ser conjuntos grandes. ¿Listos? Entonces, tenemos una noción clara de conjuntos grandes y de conjuntos pequeños. Entonces, los magros son como los puntos y no los enumerables de puntos o cosas que no son muy densas. ¿Listos? Y los grandes son sus complementos que son los comagros. Lo que dice el teorema de categoría de Ver, que a veces se enseña en una clase de análisis básica, ¿listos? Es que esto es una noción razonable para definir conjuntos grandes. Si ustedes tienen una intersección contable de conjuntos comagros, eso otra vez va a ser comagra en un espacio polaco. Entonces, la intuición que yo tengo viene de análisis. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una clase de medida, si ustedes tienen un conjunto, digamos, un espacio de medida finita, digamos, medida 1 es un espacio de probabilidad, y cogen un conjunto de medida 0, una unión contable de conjuntos de medida 0 les va a dar algo de medida 0 por sigmaitividad de la medida o de la probabilidad. De la misma manera, si tienen un número contable de subconjuntos de medida 1 y le sacan la intersección,
de nuevo por la subsigmatividad de la medida de probabilidad, eso de nuevo va a ser un objeto de medida 1. Entonces, en estas áreas, digamos en probabilidad, en medida, en espacios polacos, estos conjuntos grandes, si los intersectan entre ellos un número contable de veces, siguen siendo grandes. Entonces, por eso es una noción apropiada de ser grande. ¿Ok? Bueno. Y pues les voy a dar algo que no es grande. Por ejemplo, cojan el conjunto de Cantor en el intervalo 0,1. El de intervalo 0,1 cerrado son su conjunto cerrado de los reales. Con la métrica usual va a ser un conjunto polaco, pero no va a ser comagro, ni siquiera es denso. Cuando ustedes hacen el conjunto de Cantor van quitando tercios, ¿listos? Y cuando quitan el tercio central del intervalo 0,1, ya el conjunto de Cantor no es denso en el intervalo 0,1. ¿Listos? Entonces esto no va a ser comagro. ¿Listos? Va a ser grande desde el punto de vista de cardinalidad. La cardinalidad del conjunto de Cantor es igual a la cardinalidad del mundo donde vive, que es 2 a la lef 0. Pero tener la misma cardinalidad no es suficiente. ¿Listos? En realidad el conjunto de Cantor va a ser magro. ¿Listos? Va a ser algo muy chiquito. ¿Listos? Bueno. Entonces, sigamos. Borremos y seguimos. Listos. Entonces, yo les dije, les voy a hablar de grupos. Entonces, ¿cómo aparecen los grupos? Entonces, arrancan con su espacio polaco favorito. Cogen su espacio favorito y puede tener muchas métricas que lo hacen un espacio polaco. Fijan una. Por ejemplo, en los reales la métrica usual, pero hubieran podido definir otra métrica. O por ejemplo, en R cuadrado podrían definir la métrica, digamos, de la euclidia, o podrían definir, digamos, la métrica del taxista o cualquier otra cosa, y eso estaría bien. Pero fijan una métrica y van a coger las isometrías de G. ¿Qué significa eso? Esas son las biyecciones de X en X que preservan la distancia. La distancia entre A y B es igual a la distancia entre sus imágenes bajo la isometría. Y tiene que ser una biyección. Entonces son biyecciones que se recuerdan parte de la estructura de X. En este caso se recuerdan la distancia. Si están, por ejemplo, en R a la N, por ejemplo, un operador unitario, pues va a preservar distancias. Entonces, un operador unitario va a ser una isometría. ¿Listos? Bueno. Cogen este grupo y le vamos a dar una topología. La topología se llama la topología de convergencia puntual. ¿Cómo funciona? Les voy a dar cómo se ven las vecindades básicas alrededor de un punto. Entonces, fijan un punto del grupo de isometrías de X, lo llamamos G. Cogen una tupla finita en X, entonces va a ser A1, A2 hasta N, un número finito de puntos, y fijan un error. Digamos, esto es una noción de análisis, siempre va a aparecer un epsilon por ahí. Van a definir la vecindad básica asociada a G con respecto a la tupla A y al error epsilon como aquellos elementos del grupo de isometrías que se comportan muy parecido a G con respecto a esta tupla finita. Y muy parecido significa, miren a dónde manda ahí G y miren a dónde va a subir a través de este elemento H. No deberían diferir mucho. No difieren mucho significa aquí la distancia entre las imágenes tiene que ser más chiquito que epsilon. Entonces hago un test con un número finito de puntos que son A1, A2 hasta N y necesito que el H cumpla ese número finito de test, tanto para 1 como para 2 como para N. Y si cumple todos esos juntos, entonces está en la vecindad básica. ¿Listos? Y a medida que yo hago los epsilons más pequeños y considero tuplas más grandes, me dan vecindades más y más finas alrededor de G. Algo interesante de esta topología, no es una topología cualquiera, va a ser a G un espacio polaco. No les voy a decir cómo funciona la distancia. Tarea, abran un libro, esta topología que les da estos abiertos es metrizable y se puede metrizar con una métrica con respecto a la cual es completa y me da una estructura separable. Pero lo que quiero enfatizar es, no solo G es polaco,
Entonces, información importante número 1. Este objeto es polaco. Entonces, esa topología se puede metrizar, es separable, etcétera, etcétera, pero es un grupo bien portado. ¿Qué significa bien portado? Hay dos operaciones razonables en el grupo, la multiplicación y el inverso. Tanto la multiplicación como el inverso van a ser continuas con respecto a esta topología. Entonces, grupos en los cuales el producto y la inversa son continuos se llaman grupos topológicos. Esto va a ser un grupo topológico con respecto a la topología polaca, que es la topología de convergencia puntual. Entonces, como que todo se está alineando de manera razonable. Entonces, lo que queremos entender es para este grupo, ¿qué significa tener una familia grande en G? Entonces, ojo, ya es polaco. Entonces, como es polaco, ya sabemos que hay una noción de hermana grande que es ser comagro. ¿Listos? Y eso es lo que queremos explorar con un poco más de detalle. Entonces, vamos a hacerlo en un ejemplo para que quede mucho más concreto qué es lo que está pasando. Entonces vamos a coger un espacio polaco muy discreto que no se ve muy interesante, que es coger los naturales con la topología discreta. Entonces se puede metrizar la distancia entre dos naturales. Va a ser, digamos, 1 si son distintos y 0 si son iguales. ¿Listos? Fijamos esa distancia. ¿Listos? Que es booleano. Son iguales, distancia 0. Son distintos, distancia 1. Y vamos a coger las isometrías de este espacio. Pues la métrica no dice nada. Las isometrías van a ser las permutaciones. Entonces, nuestro primer grupo es ese infinito, que son las permutaciones de los naturales. Entonces, como n es polaco, de una forma aburrida, pero es polaco, el grupo de isometrías con la topología de convergencia puntual también va a ser un grupo polaco. Y yo quiero entender qué significa ser grande ahí. Y la forma en que lo vamos a ver es la siguiente. Cojan una permutación, una. Y van a coger la órbita de la permutación bajo conjugaciones. ¿Qué significa eso? Coger la conjugación de una permutación con respecto a la otra es simplemente, espero que usen la misma palabra en Costa Rica, no tengo ni idea, pero es hacer esta operación. Es conjugar tau a través de sigma, es sacar sigma a la -1 por tau por sigma. Y saco todas esas conjugaciones a través de todos los elementos del grupo con el cual estoy trabajando, en este caso es infinito. ¿Listos? Esa va a ser la órbita, significa como todos los elementos que son isomorfos a mí y que yo me doy cuenta que son isomorfos a través de algo que se llama un automorfismo interno. Esas conjugaciones son isomorfismos internos del grupo. Bueno, hasta tiene un nombre. ¿Listos? Y yo voy a decir que tau es genérico y esa noción es ser grande si la órbita es grande, es decir, grande con respecto al teorema de categoría de Ver, es decir, tiene que ser comagro. Esta órbita debe contener una intersección contable de abiertos densos. Y uno dice, uy, ¿será que esas órbitas grandes existen? Entonces, por ejemplo, si me da un grupo abeliano, pues las conjugaciones me dan tau, es decir, la órbita va a ser un punto y pues no va a haber elementos genéricos. Entonces, esto es una propiedad de grupos que son muy no abelianos. ¿Listos? Y curiosamente aquí, en este ejemplo, uno puede entender muy bien qué significa tener una órbita grande. Una permutación va a ser una órbita, va a tener una órbita grande, es decir, va a ser genérico, si replica todo el comportamiento que puedo ver con respecto a finitos puntos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una permutación que no hace nada, que es la identidad. Pueden tener otra que tiene 10 dos ciclos, es decir, que permuta 10 elementos entre sí. Yo puedo tener otra por ahí que tiene 8 ciclos de longitud 11. Todo eso lo tiene que replicar. ¿Listos? Porque ser genérico es ser grande. ¿Listos? Y cómo replico todos sus comportamientos. Entonces yo puedo hacer una permutación que tiene infinitos puntos fijos, es decir, que no hace nada, que tiene infinitos 2 ciclos, infinitos 3 ciclos, infinitos 4 ciclos, etc. Recuerden que los naturales son equipotentes a n por n, entonces yo podría organizar n por n, ¿listos? Y en la primera fila asegurarme que todos los puntos están quietos, en la segunda los 2 permuto, en la tercera fila los 3 permuto y así sucesivamente, y es fácil construirlo a mano. ¿Listos? Y este va a ser una permutación que es grande.
replica a nivel local todo lo que se me ocurre hacer en el grupo. ¿Listos? Y básicamente lo que se me ocurre hacer se tiene que escribir a punta de permutaciones finitas. Entonces, esto sería la primera noción y aquí uno entiende qué significa ser grande. ¿Listos? Obviamente va a haber subconjuntos del grupo que van a ser grandes. Por ejemplo, apenas tengo esta órbita y tengo cosas más grandes, pues voy a tener un subconjunto G delta denso del grupo porque pues apenas tengo la órbita, ese solito ya es G delta denso, entonces cosas más grandes también van a ser G deltas densas. ¿Listos? Pero aquí, digamos, con nombre propio, sabemos qué significa que un elemento sea grande. Ojo, la intersección de G deltas densos es de nuevo G delta denso. Si tengo dos elementos genéricos, ¿listos? Uno va a ser conjugado al otro. ¿Ok? Esas órbitas se tienen que intersectar y si se intersectan dos órbitas son iguales. Entonces van a ser conjugados. Entonces, digamos, genéricos, módulo conjugación, solo hay uno en todo el grupo. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Entonces, en vez de hablar de grupos polacos, vamos a hablar de teoría modelos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno fija una teoría y uno define una noción de ser grande. ¿Qué significa ser grande? En esta charla de hoy, un modelo es rico, gordo, como lo quieran llamar, si es existencialmente cerrado. ¿Qué significa ser existencialmente cerrado? Entonces, yo fijo un vocabulario, es decir, cosas de las que puedo hablar, y trabajo con un modelo. Ese modelo se va a llamar N. ¿Qué significa ser grande? Dice, ¿sabe qué? Haga un juego muy distinto al que estábamos haciendo antes. Vaya a una extensión de esta estructura, es decir, métale más pedazos y vaya a un modelo más grande que contiene a su modelo. Ese modelo más grande se va a llamar N. Y suponga que algo pasa en ese modelo con respecto a parámetros del modelo de abajo. ¿Qué significa eso? Fijo un número finito de parámetros. Miren que otra vez las condiciones son finitas como antes. Esa tupla se llama B barra. Y supongo que hay un testigo arriba para alguna condición que puede escribir con una fórmula sin cuantificadores. Ese testigo se llama A. Entonces, hay una condición, es algo expresable a través de una fórmula, en este caso phi, sin cuantificadores, y hay un testigo de que eso se puede realizar en algún mundo más grande que M. Que M sea existencialmente cerrado, es decir, si hay un testigo para el existencial, si hay un A en algo más grande que yo, por ejemplo, en este caso en el N, yo puedo bajar ese testigo a mi mundo. Entonces no tengo que ir a Marte para buscarlo. Yo puedo encontrar un elemento en mi mundo, en M, que se comporta como A. Que se comporte como A significa, si para A era verdad la fórmula phi, entonces para A' también es verdad la fórmula phi. Entonces todo lo que pasa en una extensión mía, yo ya lo puedo atestiguar desde mi propio mundo. Entonces no tengo que ir a otros mundos, no tengo que ir a Júpiter. Todo lo que pasa ahí ya lo puedo encontrar aquí en la Tierra. Eso es lo que eso está diciendo. Bueno, entonces, pues, ¿será que hay objetos existencialmente cerrados? Entonces, esto es como para Sami. Cojan los cuerpos o los campos o como lo llamen en Costa Rica, no sé cómo lo llamarán, de característica cero. Entonces, tengo dos operaciones, puedo sumar elementos, puedo multiplicar y todo elemento diferente de cero, pues lo puedo pasar a dividir. ¿Listos? ¿Qué significa tener un campo, un cuerpo existencialmente cerrado? En este caso, la respuesta es muy concreta. Un cuerpo, un campo de característica cero es existencialmente cerrado si siempre puedo solucionar las raíces de polinomios. Entonces, si tengo un polinomio no trivial y tiene una raíz en una extensión, esa raíz la puedo encontrar dentro de mi modelo. Entonces, claramente eso se puede decir digamos, sin cuantificadores. ¿Listos? Ser raíz de un polinomio, eso tiene que ser verdad para todos los polinomios y entonces eso me dice por lo menos una condición para los cuerpos existencialmente cerrados. Tienen que ser algebraicamente cerrados. Pero con eso basta. No necesito más información que eso. ¿Listos? Entonces, yo soy existencialmente cerrado, sí, solo sí, soy algebraicamente cerrado.
Entonces, digamos, estos objetos sí aparecen de forma razonable en matemáticas. Bueno, uno quisiera que esos objetos que aparecen se puedan organizar de una manera coherente desde el punto de vista de teoría de modelos. ¿Qué significa que se puedan organizar de manera coherente? Que existe algo que se llama una modelo compañera. Entonces, arrancan con una familia de objetos matemáticos, como los cuerpos de característica cero. Y ustedes quieren una teoría más fina, que diga más cosas, eso es lo que se llama T', que tiene las siguientes propiedades. Uno, cualquier modelo de T, en el ejemplo anterior, cualquier campo, se puede sumergir en un modelo, digamos, de T'. En nuestro ejemplo, pues T' va a ser la teoría de cuerpos algebraicamente cerrados. Entonces necesitan poder sumergir cualquier cuerpo en su clausura algebraica. Entonces ya les dije cómo hacerlo. Todo cuerpo tiene una clausura algebraica, entonces se puede sumergir ahí. Y la segunda propiedad es, estos objetos tienen que ser razonables cuando se comparan los unos con los otros, estos objetos ricos. ¿Listos? Entonces, los modelos de T', que es la modelo compañera, tienen que, digamos, coordinarse entre ellos de manera razonable. Cada inmersión entre dos modelos de ellos tiene que ser elemental. Entonces, un cuerpo, por ejemplo, cae en su clausura algebraica, pero si tengo varios cuerpos algebraicamente cerrados, ellos tienen que estar inmersos los unos en los otros de manera elemental. ¿Qué significa de manera elemental? Que si tengo un modelo de T' acá, llamémoslo M, y una extensión, es decir, alguien más grande, pero de nuevo de T', que es la modelo compañera. Entonces, antes, si era existencialmente cerrado, todo lo que pasaba arriba de mí debía tener un testigo, siempre y cuando lo decía a través de una fórmula sin cuantificadores. Ahora va a ser lo mismo, pero con cualquier tipo de fórmula. Entonces, tengo aquí una tupla en el mundo de abajo y tengo un elemento arriba en la extensión que satisface una fórmula y esa fórmula ahora puede tener cuantificadores, o sea, es mucho más complicada. Yo puedo bajar el elemento a un elemento de abajo que va a satisfacer también la fórmula, pero ahora no tiene que ser una fórmula sin cuantificadores, puede ser cualquier fórmula. Entonces, cualquier relación que yo tenga descrita a través de una fórmula de, digamos, el elemento A con respecto a B, yo puedo replicar esa relación de manera interna en mi mundo. Eso es lo que significa que sea una inmersión elemental. Pero de nuevo, el cambio es una relación dada por cualquier tipo de fórmula. Ahora, pedir que haya una modelo compañera que yo siempre puedo organizar de esta forma bonita, los objetos existencialmente cerrados sería una locura. Esto en general no se puede hacer. Esto es como demasiado fuerte matemáticamente. Hay muchísimos contextos donde no vamos a poder encontrar una modelo compañera. La buena noticia es, pues si la modelo compañera existe, entonces deben ser objetos muy interesantes. Si la logran encontrar, esta teoría T', pues va a organizar modelos existencialmente cerrados. Entonces, una forma de organizar a través de una teoría todos los modelos que son existencialmente cerrados. ¿Listos? Y, por ejemplo, pues como les dije, si tienen la teoría de cuerpos de característica cero, su modelo compañera son los algebraicamente cerrados y estamos tan de buenas en este caso que sí existe una modelo compañera. De nuevo, eso no tiene por qué pasar, pero precisamente la gracia es que sí pase y tratar de entender qué puedo decir acerca de esta familia de objetos que son gordos, que son ricos, que atestiguan todo lo posible, que viven sus extensiones. ¿Listos? Entonces tienen que pensar en, arranco con una teoría, los modelos no tienen por qué ser ricos, la enriquezco yendo a los existencialmente cerrados, esos no tienen por qué estar organizados como una sola teoría, pero si estoy tan de buenas de que estos modelos gordos se pueden organizar a través de una teoría, es decir, se pueden axiomatizar, eso es lo que llamamos una modelo compañera. Y para la teoría de cuerpos,
pues los cuerpos algebraicamente cerrados son una forma precisamente de axiomatizar estos modelos gordos, estos modelos ricos. Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con automorfismos? Vamos a hacer el siguiente truco. Entonces, arrancan con una teoría completa. Perfecto. Y quieren entender, digamos, los automorfismos de un modelo de la teoría. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno enriquece el vocabulario. Uno dice, ¿sabe qué? Métale un símbolo de automorfismo, un nuevo símbolo de automorfismo que no aparecía antes en el vocabulario. Y va a llamar T sigma a la teoría original unido con la condición de que ese sigma es un automorfismo. Lo único que tienen que decir es que preserva los símbolos del vocabulario. ¿Listos? Y vamos a tener otra noción de ser genérico. ¿Listos? Yo voy a decir que si tengo un modelo de T y tengo un automorfismo de ese modelo, voy a decir que el automorfismo es genérico si es gordo, si es grande. ¿Pero qué significa ahora ser grande? Significa ser existencialmente cerrado. Entonces, tengo una nueva noción de automorfismos grandes. Son aquellos bajo los cuales, si expando mi modelo con ese automorfismo, obtengo algo que es existencialmente cerrado. ¿Qué significa eso? Que si algo pasa en una extensión del modelo y en una extensión del automorfismo, ese comportamiento lo puedo replicar abajo, lo puedo replicar en M sigma. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, las preguntas que hay que hacer cuando uno hace este jueguito son dos. Uno, ¿será que estoy tan de buenas que puedo organizar todos estos automorfismos existencialmente cerrados o todos estos pares de modelo con su automorfismo con una teoría? Es decir, ¿será que hay una modelo compañera? Y número dos, pues estos automorfismos se llaman genéricos y lo de la transparencia pasada también se llamaba genéricos. Entonces, lo malo de la palabra genérica es, en matemáticas hay unas palabras que sobreusamos. Ser normal, ¿listos? Ideal, son unas cosas absolutamente sobreusadas. Ser completo. Entonces, ¿qué tanto se intersecta la noción de ser genérico que les di antes? Significa que la órbita es grande desde el punto de vista de teorema de categoría de ver, con esta que significa que todo lo que pasa en una extensión mía debe pasar dentro de mí. ¿Listos? Entonces, vamos a coger el mismo ejemplo y vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, el ejemplo antes era coger los naturales y sacar las permutaciones. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista de teoría de modelos? Entonces, van a coger el vocabulario que no tiene ninguna relación, el vocabulario va a ser vacío, y van a coger una teoría que dice, mire, mis estructuras deben tener por lo menos un elemento, por lo menos dos, y por lo menos tres, y por lo menos cuatro, y para cada n tienen que decir que tiene por lo menos n elementos. Cojan un modelo de esta teoría, pero no un modelo gigantesco, cojan algo chiquito. ¿Listos? Y pues como tengo que tener por lo menos n elementos para todo n, cojan lo más pequeño que puede ser, es decir, un modelo contable. ¿Listos? Lo importante es, yo no puse relaciones. Entonces, lo único que tengo son infinitos elementos, una cantidad contable de ellos. Es decir, tengo los naturales disfrazados con otro nombre. Entonces, deberían pensar a los AM como los naturales, pero pues con un disfraz. ¿Listos? Con un alias. Voy a coger los automorfismos. Como no hay relaciones entre los elementos, pues los automorfismos son todas las posibles biyecciones de M&M. Y como M es un disfraz de los naturales, si quieren, este grupo de simetrías es otra vez, pues pensando módulo ese disfraz, porque M es contable, esto es otra vez ese infinito. Son las permutaciones de un conjunto contable. Bueno, entonces obtuve el mismo grupo que antes. ¿Listos? Y yo quisiera saber, bueno, ahora qué significa ser existencialmente cerrado, qué significa ser gordo. Entonces cogen, por ejemplo, los naturales, cogen una biyección de NN y quisieran saber, bueno, ¿cuándo soy existencialmente cerrado? Entonces yo digo, bueno, si yo tengo una permutación de NN, yo siempre podría coger una extensión con infinitos puntos y fijarlos. O yo siempre podría coger una extensión con infinitos puntos y coger infinitas permutaciones de dos elementos. O yo siempre podría añadir infinitas 3 permutaciones o infinitas 4 permutaciones. Todo eso siempre lo puedo añadir. Y como lo puedo añadir en una extensión y puedo escribirlo, eso debería poder existir abajo. Entonces, si tengo un modelo existencialmente cerrado,
Este debería tener infinitos puntos fijos, porque eso lo puedo hacer en una extensión, infinitos 2 ciclos, infinitos 3 ciclos, infinitos 4 ciclos. Entonces, en ese como que me dio lo mismo. Hay una diferencia grande. ¿Listos? En este caso, los modelos existencialmente cerrados pueden tener ciclos infinitos. Por ejemplo, yo podría hacer n por n y añadir una permutación. Digamos, si quieren, puedo meter una copia de z y meter la permutación que manda n más 1. Eso va a ser una permutación infinita. Eso está permitido en un modelo existencialmente cerrado, pero eso no va a estar permitido en un automorfismo genérico desde el punto de vista de teoría descriptiva de conjuntos. ¿Listos? Entonces, ¿en qué se diferencian? Uno de los modelos de la teoría de existencialmente cerrados es el que no tiene ciclos infinitos, que no tiene ciclos infinitos. Pero yo podría tener otro modelo donde tengo un ciclo infinito, podría tener otro modelo donde tengo 2 ciclos infinitos, podría tener otro modelo donde hay 3 ciclos infinitos, y todos esos van a ser existencialmente cerrados, pero no van a ser genéricos desde el punto de vista de teoría descriptiva de conjuntos. La teoría descriptiva de conjuntos me está cogiendo de todos los existencialmente cerrados uno muy especial, el que no tiene infinitos ciclos. ¿En qué sentido es el mejor? Desde el punto de vista de teoría de modelos, no es el saturado, que es normalmente el que uno más le gusta, es algo que se llama el modelo primo, es el más chiquito. ¿Listos? Básicamente, en los otros modelos estoy realizando tipos y pues el teorema de omisión de tipos me dice, pues esos tipos deberían poderse omitir, y en el teorema de categoría, a ver, esos son cosas chiquitas porque se pueden omitir. Entonces, lo que ustedes quieren son modelos primos, quieren los modelos pequeños de la teoría de los existencialmente cerrados. Eso es básicamente la forma de traducir. En este ejemplo uno entiende muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, ojo, las dos nociones no son iguales, pero los automorfismos genéricos me van a dar una familia de, digamos, desde el punto de vista de teoría de modelos, me van a dar, digamos, algunas estructuras que son, me van a dar una familia de automorfismos que son gordos desde el punto de vista de teoría descriptiva de conjuntos. Tal vez no me dé una órbita que es gorda, pero me da una unión de órbitas, y esa unión de órbitas definitivamente va a ser un subconjunto comagro del conjunto de automorfismos. Entonces, tal vez no me da una órbita, pero me da una familia de automorfismos que va a ser gordas desde el punto de vista de categoría B. ¿Listos? Ahí es como empatan las dos nociones. Bueno. Entonces, les quería hablar de un ejemplo un poco más elaborado. ¿Listos? Donde las cosas ya son un tris más complicadas. Entonces, arranquen con, por ejemplo, su espacio de probabilidad favorito. El intervalo 0,1, cogen la sigma álgebra de Borel, es decir, cogen todos los abiertos en 0,1 y los cierran bajo uniones contables, intersecciones contables y complementos. Y les da algo que se llama una sigma álgebra. Y miden un pedazo de 0,1 con la medida usual. Eso se llama la medida de Lebesgue, es decir, por ejemplo, el intervalo 0,1 va a medir 1/2, el intervalo 3/4 1, pues va a medir 1/4, y apenas pueden medir los abiertos, ya pueden medir todo. ¿Listos? Eso se llama la medida de Lebesgue. Entonces arrancan con ese objeto. Los objetos con los que uno trabaja en probabilidad no son los puntos, sino son conjuntos medibles. Los conjuntos medibles son elementos que pertenecen a la sigma álgebra. Entonces, por ejemplo, los intervalos abiertos en 0,1 son conjuntos medibles. Las uniones contables de intervalos cerrados también son objetos medibles. Yo quiero compararlos. Voy a decir que dos conjuntos son equivalentes. ¿Listos? Y esa es mi noción importante. Si módulo ruido dan la misma información. ¿Qué significa eso? Yo cojo la diferencia simétrica de estos dos objetos. Si eso tiene medida 0, significa que la diferencia simétrica pues tiene ruido, no hay nada. Tiene medida 0. Puede haber puntos por ahí, pero no cuenta. Entonces yo voy a decir que A y B son equivalentes si módulo ruido pues contiene la misma información. Y voy a tomar B gorro, que se llama el álgebra medible asociada, como las clases de equivalencia de estos conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el intervalo 0,1 cerrado o el intervalo 0,1 abierto,
pues solo difieren en 2 puntos y esos 2 puntos tienen medida 0. Entonces el intervalo 0,1 cerrado captura intuitivamente la misma información que el intervalo abierto 0,1. Entonces los meto en la misma caja. Ellos están relacionados. ¿Listos? Y una vez que tengo esas clases de equivalencias, voy a medir la distancia entre dos de esas clases de equivalencia. La distancia entre la clase A y la clase B va a ser la medida de la diferencia simétrica. Entonces, ojo, identifique A y B precisamente si la medida de la diferencia simétrica es igual a 0. Entonces, tenían, digamos, una pseudométrica en los conjuntos del álgebra medible, que era la medida de la diferencia simétrica, y lo único que están haciendo es identificando dos objetos si la distancia entre ellos dos era 0. Y una vez que los identifican, en el cociente les da un espacio métrico. Ahora, lo curioso es que esto es un espacio métrico completo. Esa distancia que les definí hace que toda sucesión de Cauchy converja. Interesante. Entonces uno dice, ya me suena lo del principio de la charla, porque ya me está dando métrico y ya me está dando completo. Lo único que me falta para hacer un espacio polaco es ser separable. Entonces, obviamente hay espacios de probabilidad que no les van a dar una sigma álgebra separable, pero si arrancan con el intervalo 0,1 con la sigma álgebra Borel, no se estresen. Cualquier conjunto módulo epsilon se puede aproximar por una unión finita de intervalos abiertos con bordes racionales, por ejemplo. Y con eso pueden probar que esta cosa es separable. Bueno. Entonces, hago eso para los espacios de probabilidad. Y mi primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son los objetos razonables aquí? Entonces, habrá una noción de ser existencialmente cerrado, es decir, espacios de probabilidad o álgebras medibles asociadas a espacios de probabilidad, donde todo lo que debe pasar pasa, es decir, que son existencialmente cerrados. Esas álgebras medibles son aquellas las que no tienen átomos. Ustedes tienen espacio de probabilidad, yo siempre le puedo extender multiplicando por el espacio, digamos, tradicional 0,1 y coger la probabilidad del producto. ¿Listos? Entonces yo siempre puedo partir todo en pedacitos. Entonces yo siempre puedo extender mis espacios de probabilidad y partir cosas en cosas más pequeñas. Es decir, si tienen un conjunto de probabilidad 1/3, yo siempre lo puedo partir en una extensión en pedazos de probabilidad estrictamente más chiquita. Y como eso se puede hacer, entonces yo no puedo tener átomos si soy existencialmente cerrado. Entonces ese es el tipo de espacios de probabilidad con los cuales queremos trabajar. Espacios de probabilidad donde yo siempre puedo coger, digamos, un objeto de probabilidad media y cortarlo en 2 pedacitos de probabilidad 1/4. ¿Listos? De esos objetos módulo isomorfismo, pues ya sabe uno esto por, digamos, teoría de probabilidad, solo hay uno módulo isomorfismo, que es el intervalo 0,1 con la sigma álgebra de Borel y la sigma álgebra de Lebesgue. ¿Listos? Entonces, eso es como nuestro objeto canónico, el intervalo 0,1. Por ejemplo, si cogen el cuadrado con la sigma álgebra producto, que va a ser igual de separable, y con la media producto, va a ser isomorfa 0,1. Si cogen el cubo, va a ser isomorfa 0,1. Todos ellos son, digamos, clones los unos de los otros. No como espacios topológicos, pero como espacios de medidas, el cuadrado, el intervalo, el cubo, son todos iguales. ¿Sí? Entonces hay que entender, digamos, cuál es la opción de cuál es la noción de matemáticas que usamos y qué significa ser isomorfos. Pero como espacios de medida, el cubo y el cuadrado y el intervalo 0,1 son todos isomorfos. Listos. Entonces, ese es nuestro objeto, el álgebra medible. Y queremos hacer el mismo truco. Queremos coger los automorfismos del álgebra medible. Pero, pues en este caso, tienen que preservar propiedades. Entonces, en vez de coger todas las biyecciones que preservan las distancias, cojo aquellas que preservan la distancia, pero que son compatibles con la estructura. Me tienen que preservar uniones finitas y complementos. ¿Listos? Entonces tienen que ser transformaciones invertibles que preservan la medida, es decir, biyecciones, tienen que preservar la medida y pues tienen que preservar las operaciones booleanas. Entonces no me dan todas las isometrías, me dan algunas. ¿Listos? Bueno, y uno quisiera hacer el mismo análisis que hicimos antes. Uno quisiera saber qué significa ser gordo y qué significa ser flaco acá. Entonces, lo bueno de las transformaciones invertibles que preservan la medida en 0,1 es que hay algo que se llama la teoría ergódica. Y la teoría ergódica precisamente estudia este tipo de objetos. Entonces, ¿qué nos puede decir la teoría ergódica? Pues ya hay mucha gente que ha trabajado en esto y ya saben ellos que hay familias muy grandes de automorfismos.
Entonces hay algo, pues por algo se llama la teoría ergódica, hay unos que se llaman transformaciones ergódicas y esas van a ser una familia grande. Hay otras que se llaman débilmente mezclantes, otras que se llaman fuertemente mezclantes y las débilmente mezclantes, aquí metí las patas, van a ser grandes, no las fuertemente mezclantes. Entonces, las débilmente mezclantes. Entonces, perdón ahí, hay una metida pata, débilmente. Bueno, ¿qué significa ser ergódico? Como para que uno entienda. Ser ergódico significa que yo no tengo subconjuntos no triviales que sean fijos. Es decir, si yo cojo un conjunto, digamos, llamemos al automorfismo sigma, y yo tengo un conjunto que es fijo bajo sigma, la noción se trivializa. O es porque soy muy chiquito, es decir, eso va a pasar para el vacío, o algo equivalente al vacío, módulo ruido, o porque yo soy muy grande. Módulo ruido, yo tengo que ser, por ejemplo, todo el intervalo 0. Si cogen, por ejemplo, el círculo unitario, solo el círculo, y lo normalizan, es decir, dividen el perímetro entre 2pi, eso es un espacio de probabilidad. Y un buen ejemplo de una transformación ergódica es rotar el círculo, pero hay que tener cuidado con qué tipo de ángulo. Si yo lo roto, digamos, pi medios, va a haber muchos subconjuntos invariantes. ¿Listos? Entonces, esa no va a ser ergódica. Pero si lo roto con un ángulo, que es un múltiplo irracional de 2pi, esos van a ser transformaciones ergódicas. Entonces, piensen en rotar círculos con ángulos interesantes, nada de pi tercios y pi cuartos y esas cosas que nos enseñan en el colegio, sino más bien raíz de 2 por pi cuartos. Eso sería una rotación interesante. ¿Listos? Y como les dije, uno ya sabe que desde el punto de vista de teoría ergódica hay familias de automorfismos que son grandes. Las ergódicas, las débilmente mezclantes, esos van a ser subconjuntos G delta densos del grupo de automorfismos de un espacio de probabilidad. ¿Listos? Sin embargo, uno sabe que si cogen cualquier automorfismo, solo uno, y cogen su órbita, eso siempre va a ser chiquito. Entonces hay familias grandes, pero no hay una única órbita grande. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de teoría descriptiva de conjuntos, no hay genéricos. Todas las órbitas son chiquitas, pero sí sé que hay familias grandes de automorfismos, como las ergódicas y las débilmente mezclantes. ¿Listos? Entonces uno se dice, bueno, ¿cuál es la perspectiva de teoría de modelos con respecto a este problema? Entonces uno dice, bueno, cojo mi álgebra medible, le meto el símbolo de automorfismo, supongo que es existencialmente cerrado. ¿Qué me da? Me da una familia que es más grande que los ergódicos, es decir, es más gorda, que son las transformaciones que se llaman aperiódicas. Las aperiódicas son aquellas que no tienen pedazos periódicos. Es decir, si cojo aquellos elementos que tienen periodo n, estos que son los que tienen periodo n, no deberían existir. Es decir, deberían existir como ruido. Y como ruido aquí significa deberían tener medida cero. Entonces cojo aquellos automorfismos que no tienen puntos fijos, excepto en un conjunto de medida cero, que no tienen, digamos, subconjuntos que sean, digamos, de periodo 2, ni de periodo 3, ni de periodo 4. Es decir, que no se vea como una rotación de 2 pi medios, ni de 2 pi tercios, ni de 2 pi cuartos, así sea localmente. ¿Listo? Eso es lo que queremos evitar. ¿Listos? Estas van a ser las aperiódicas. ¿Listos? Entonces, la mala noticia es todas las órbitas son chiquitas. La buena noticia es, desde el punto de vista de teoría de modelos, hay una familia grande, que son las aperiódicas. Entonces, ¿cómo recupero una noción de una familia grande de automorfismos? Pues uno dice, pues obvio, las aperiódicas, pero ¿cómo recupero eso a partir de una única órbita? Entonces hay un teorema, que es el lema de Rocklin, que les dice, mire,
coja dos aperiódicas que tanto se parecen. Pues, digamos, si ustedes tienen dos rotaciones con ángulos distintos y racionales, una no va a ser conjugada a la otra, pero casi. Dado un épsilon, yo puedo conjugar una a la otra de tal manera que la medida de los puntos donde la primera difiere de la conjugación de la otra es más chiquito para que épsilon. Y eso lo puedo hacer para cualquier épsilon. Es una cosa increíble. Cualquier par de rotaciones irracionales casi las puedo conjugar la una a la otra. Para cualquier épsilon hay una donde me descacho con un error más chiquito que épsilon. ¿Listos? Ese descache es algo que se llama la topología de convergencia uniforme. Entonces, si borramos ese descache, es decir, si cogemos la clausura bajo la topología uniforme de las órbitas de cualquier transformación aperiódica, me va a dar todas las otras aperiódicas. Entonces, puede ser que las órbitas sean chiquitas, pero la clausura uniforme, que es una topología mucho más chiquita que la topología polaca, esas sí les va a dar todas las órbitas gordas. ¿Ok? Entonces, así como que empatarían las dos nociones. Puede ser que yo tenga una familia de objetos existencialmente cerrados y en este caso, módulo un error, es decir, módulo de esa topología uniforme, solo hay una módulo conjugaciones. Y esa única, que es esta clase módulo conjugaciones, pues con clausura uniforme, esa me van a dar todas las aperiódicas que yo sé que es, digamos, una familia gorda, porque pues contienen los ergódicos que yo ya sabía de manera clásica que era una familia gorda. ¿Listos? Estas familias, ser ergódicos, ser débilmente mezclantes, corresponden a omitir distintos tipos desde el punto de vista de teoría de modelos. Entonces no es que sean familias raras, es que son de todos mis existencialmente cerrados, son los que omiten ciertos tipos. Aquí se omiten ciertos tipos, aquí se omiten ciertos tipos. ¿Listo? Entonces el teorema de omisión de tipos aquí me aísla de manera más y más fina objetos que son existencialmente cerrados, pero que cada vez son más chiquitos. De la misma manera que antes, bajo las permutaciones, el más fino, que era el primo, era el gordo desde el punto de vista de teoría descriptiva de conjuntos. Entonces así es como empatan en el ejemplo interesante. Entonces les voy a contar una última cosita, que es esto. Entonces, esto es trabajo muy reciente, lo estamos describiendo, que dice lo siguiente. Uno dice, bueno, ¿cuándo será que tengo una modelo compañera? ¿Listos? Y para este tipo de problema. Y tenemos una respuesta. ¿Listos? Que es la siguiente. Entonces, si tengo una teoría que es omega estable, significa hay un buen comportamiento con respecto a independencia. Piensen en probabilidad que haya una noción de eventos independientes, eso es lo que uno quiere capturar. ¿Listos? Que solo tenga un modelo contable. ¿Listos? Por ejemplo, para las permutaciones, perdón, para la teoría asociada a las permutaciones, el único modelo módulo disfraz eran los naturales. ¿Listos? Entonces, es la propiedad número 2. Y número 3, necesito controlar de manera definible cómo funciona la independencia. Es decir, necesito poder calcular de manera coherente y uniforme, dado 3 objetos, la menor copia de B, que es independiente de C, dado A. Eso sería un poquito técnico, pero necesito poder hacer esto de manera uniforme. Si puedo hacer estas 3 cosas, entonces hay una modelo compañera no solo para un automorfismo, que sería lo de lo que les estoy hablando, sino para la acción del grupo libre en los automorfismos de M. Entonces, cuando les doy un automorfismo que es invertible, les estoy dando la acción de Z. Les estoy diciendo, el elemento 1 de Z va a T, menos 1 va a T a la menos 1, 0 va a la identidad, 5 va a T a la 5. Ahora hagan lo mismo, pero con K palabras. Y entonces, por ejemplo, la palabra ABC iría a T1, T2, T3. A, B, A a la menos 1, iría a T1, T2, T1 a la menos 1. Y para este tipo de acciones, que son muchísimo más complicadas, si estas propiedades se cumplen, todavía podemos encontrar una modelo compañera.
Este es como el resultado más nuevo que conozco al respecto. Entonces vamos a parar aquí. Muchas gracias, Alex.